Le voy a pedir que busque usted la palabra del Señor en Romanos, como bien decía nuestro hermano. En el capítulo 13 vamos a leer los versículos del versículo 1 hasta el versículo 7. Trate de colocar toda su atención en este lugar, que los trabajos no lo distraigan, sino que pueda estar atento aquí a la palabra del Señor. Habiéndolo encontrado, vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo desde el versículo 1 y dice así: Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridades sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. El Señor bendiga la lectura de su palabra. Le voy a invitar a que así como está sentado, incline su rostro y oremos al Señor. Padre Celestial, te rogamos en esta hora tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas, Señor, para que con atención podamos escuchar tu palabra, para que podamos ser, Señor, personas atentas, Señor, con espíritu de alumno, un espíritu de aprendizaje, Señor, diligente, Padre Celestial, por conocer de tu palabra, de cómo hemos de vivir según tu palabra. Necesitamos, Padre Celestial, tu guía, tu asistencia para nosotros, Señor. Pon en mí, Señor, de tu gracia, Señor. Pon en mis hermanos tu gracia y permite que todo esto que hagamos, Señor, pueda ser para gloria y alabanza de tu nombre. Te rogamos, Padre, estas cosas y lo hacemos por Jesús nuestro Salvador. Amén. Amén. Bien, nos encontramos, mis hermanos, en el capítulo número 13 ya de esta epístola de Pablo a los romanos. Hemos avanzado rápido dentro de todo, porque hay quienes se han demorado años en predicar esta epístola completa, más de 10 años, más de 15 años, y de alguna manera igual hemos ido rápido, se ha hecho corto por lo menos para mí todo lo que hemos avanzado. Bien, desde el comienzo del capítulo 12 de esta carta, nosotros vemos cómo cambia el tono del apóstol Pablo referente a lo que él escribe a los romanos, ¿cierto? Los primeros 11 capítulos ya vimos que son de mucha doctrina, muchos indicativos, muy doctrinal, y que estos sirven de la base, como una base para esta sección posterior, que es una sección más práctica, que es en la que nos encontramos, ¿cierto? Tal como mencionó el hermano Jaime el día domingo, cuando él predicaba sobre los últimos versos del capítulo 12, estas ordenanzas cortas que están en el capítulo 12 son muy parecidas a lo que vemos en el libro de Proverbios, donde hay ordenanzas cortas, órdenes precisas, que no requieren mucha más explicación, y que a su vez ya tuvieron gran parte de explicación por Pablo en los capítulos anteriores. ¿Sí? Por ejemplo, tomando un caso como es el versículo 9 del capítulo 12, dice: el amor sea sin fingimiento. Y como que no hay mucho más que explicar. El amor sea sin fingimiento, y me entiende preciso. No es que la predicación del domingo haya sido innecesaria, no quiero decir eso.
sino que son dichos cortos que no requieren mucha más explicación, son órdenes precisas. Pero desde este capítulo 13 que comenzamos hoy, esta porción que hemos tomado cambia un poco, porque siguiendo el estilo de ordenanzas, ahora Pablo también procede a dar más explicación para las ordenanzas que él da. ¿Sí? Por ejemplo, en el capítulo 12 nosotros vimos que en los versículos, por lo menos por cada versículo, había una o dos órdenes. ¿Sí? Por ejemplo, en el capítulo 9, o sea, en el versículo 9 del capítulo 12 dice: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Pero aquí en esta porción de 7 versículos nos encontramos solamente con 2 órdenes, que son: someteos a toda persona, sométase toda persona a las autoridades superiores, y pagad a todos lo que debéis, en el versículo 7. Y el resto de versículos que rellenan esta porción que hemos leído son explicaciones para que usted pueda cumplir estas 2 ordenanzas. Al momento de inmediato, al ver estas 2 órdenes, estos 2 imperativos que la palabra de Dios nos entrega, surgen nuestras preguntas y cuestionamientos naturales como seres humanos, como por ejemplo, ¿a qué autoridades se refiere? ¿Qué pasa si estas autoridades son injustas? ¿Hasta qué punto debe llegar nuestro sometimiento? Durante toda la época de la historia hemos visto siempre gobiernos injustos. Hemos visto, por ejemplo, cosas injustas que suceden. Hoy mismo en nuestra época contemporánea vemos que las dictaduras, vemos el tema de las matanzas. Entonces, ¿hasta qué punto es legítimo como hijos del Señor someterse a estas autoridades? Por lo tanto, en este mensaje vamos a comenzar definiendo qué es lo que Pablo quiere decir con estas órdenes, y después vamos a ver los fundamentos que Pablo da, y por último vamos a extraer una aplicación personal para nosotros en nuestro contexto latinoamericano, que difiere mucho de otras partes del mundo. Entonces partamos en primer lugar con el sometimiento al que Pablo se refiere. Vemos en el versículo 1 del capítulo 13 de Romanos: sométase toda persona a las autoridades superiores. Y este someter tiene que ver con una obediencia. Es la misma palabra que se utiliza en Hebreos en el capítulo 12, en el versículo 9, cuando dice el escritor: por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Esa palabra obedeceremos es la misma que está aquí: sométase. Entonces es una obediencia activa que incluso comentaristas mencionan que tiene un carácter casi militar, porque es una orden. No queda mucho de carácter opcional para aquel que está siendo mandado, sino que tiene que obedecer. Por ejemplo, otra parte donde se utiliza esta palabra, la de someter, es en Lucas en el capítulo 10, en el versículo 17, cuando los 70 discípulos que había mandado Jesús vuelven a él y le cuentan las cosas que ellos estaban haciendo. Y dice: volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Ese sujetar también tiene que ver con esta idea: someter, obedecer. En segundo lugar, tenemos la expresión, si podemos volver al versículo 1 del capítulo 13, toda persona. Y esto no requiere mucha más explicación, porque es literalmente todas las personas sin excepción, y aún cuando no sean creyentes, toda persona debe someterse a las autoridades superiores. No hay ninguna cualidad que califique a alguien para no obedecer a quien tiene por encima. Solamente hay una razón para no obedecer a su autoridad superior, que al mismo tiempo sí es obedecer, pero esto lo vamos a ver más adelante, más al final. Por el momento, con lo que quiero que nos quedemos es que Pablo no hace excepción en cuanto a quienes tienen que someterse. Todos tienen que someterse a sus autoridades superiores. Y por último está esta misma palabra, las autoridades superiores. ¿Quiénes son estas autoridades superiores?
Para esto recordemos un poco el contexto en el que Pablo está escribiendo esta carta a los romanos. Esta iglesia que estaba en Roma, por si no se había dado cuenta, es una iglesia que está compuesta en gran parte de judíos que habían sido exiliados por un emperador llamado Claudio y que después su edicto con el cual los expulsó perdió vigencia, entonces estos exiliados volvieron. Entonces, póngase usted en la piel de un judío cristiano que ha sido exiliado de su iglesia por el Imperio Romano, que ha vuelto ahora a esta iglesia y que tiene además en el pensamiento colectivo todas las promesas del Antiguo Testamento que muchos judíos pensaban que el Mesías iba a venir a liberarlos del Imperio Romano. Este es el caso, por ejemplo, de Pedro cuando vienen a arrestar a Jesús y Pedro saca su espada para poder defenderse y le corta la oreja a un siervo. Jesús le dice, no, dice, el que a hierro mata, a hierro muere. Le dice, ¿no crees que yo tengo legiones de ángeles para defenderme? Y Jesús pacíficamente se entrega. Entonces Pedro queda descolocado con esta situación, porque en su pensamiento de judío estaba la promesa de un rey que iba a venir a libertar. Ellos no lograban encajar la idea del rey de Isaías 9 con la idea del siervo sufriente de Isaías 53. Ellos no lograban congeniar esto, sino que ellos tenían en mente la liberación del yugo del Imperio Romano. Entonces, hay un fuerte sentimiento hostil del judío por sus autoridades superiores. Por lo tanto, esto hace evidente que a las autoridades que se refiere Pablo son aquellas autoridades que son civiles, el gobierno, el imperio. Y esto se refuerza aún más con la idea de que en el versículo 3 Pablo habla de los magistrados. Y estos magistrados son los gobernantes, los príncipes que están por encima. Entonces, desde el emperador hasta el soldado de menor rango, todos, sobre todo los creyentes, tienen que obedecerles. Esa es la declaración primera. Y el segundo imperativo que encontramos en el versículo 7 dice: pagad a todos lo que debéis. Y vemos que este mandato, al avanzar hacia el versículo, este mismo versículo y parte del 8, no tiene que ver solamente con lo monetario, con dinero, sino también con obligaciones de respeto y de honra. Cuando habla de tributo, en el versículo 7, este tributo posiblemente tenía que ver con un impuesto que se cobraba a quienes tenían propiedades. Usted tenía una casa, usted tenía que pagar un impuesto. Tal como se hace hoy día con las contribuciones, tenía que ser el impuesto en este tiempo. Había que pagarlo. El que cuando dice impuesto, el tributo era ese, el de las propiedades, y cuando dice impuesto, comentaristas dicen que por la palabra en griego tiene que ver con aranceles que se cobraban cuando usted importaba algo. Si usted era un mercader, por ejemplo, igual que hoy día, cuando usted trae cosas de China, trae cosas de otras partes, usted tiene que pagar en la aduana un impuesto para que esas cosas puedan entrar. De la misma manera aquí, cuando se comerciaba, también debían pagar este impuesto al que se menciona. Pero también fíjese que está el respeto y la honra, no solamente la obligación monetaria en sí. O sea que además de que sea importante de que usted cumpla con las obligaciones de pagar, también importa la condición del corazón con la que usted está pagando. Y me gusta mucho como un comentarista lo dice, que es Hendriksen, y él trata de interpretar lo que Pablo dice, y dice, lo que Pablo quiere decir es probablemente algo así: no es suficiente que os limitéis a pagar vuestros impuestos. Si le dicen a los funcionarios, aquí está el dinero y ahora fuera de aquí, no sirve. Ustedes deben de respetar a estas personas a causa de su investidura y honrarlos por su fiel devoción a su tarea. Entonces el pago de impuestos, el pago de lo que debe también va acompañado con el hecho de que debemos honra y respeto a quienes están en esas posiciones. Entonces estos son los dos mandatos que encontramos: el sometimiento en la obediencia a las autoridades superiores y en segundo punto el pagar a todos lo que debemos.
Ahora hablemos de los fundamentos que entrega Pablo para estas definiciones, porque como yo le dije anteriormente, no son simplemente órdenes que Pablo deja aquí desconectadas, sino que desde de este versículo en adelante, Pablo va a ocupar porciones para dar órdenes y para dar también el fundamento para que usted cumpla esas órdenes. En primer lugar, Pablo ocupa como un motivo para que usted sea obediente, para que nosotros como personas nos sometamos a las autoridades, el hecho de que el origen de las autoridades civiles es Dios mismo. Si vemos de nuevo el versículo 1, dice la segunda mitad, no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Y el versículo 2 dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Para explicar esto un poco tenemos que retroceder un poco hasta Génesis, pero de verdad hasta Génesis, porque luego de que el pecado entra en el mundo, el orden que Dios había establecido para este se corrompe. No se pierde, Dios no pierde autoridad sobre su mundo cuando el pecado entra, pero sí el orden que Él estableció ya no es como era en un principio. La creación se pervirtió y la manera en que hoy vemos cómo se relacionan los hombres con su creación y los hombres entre sí, no era la manera en que Dios tenía previsto para que sucediera. Si miramos Génesis, por favor veamos en la versión de las Américas, Génesis capítulo 1, el versículo 28 y 29. Veamos cuál era la ordenanza que Dios le da al hombre. Dice Génesis 1, 28 y 29, y los bendijo Dios y les dijo, sed fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra y sojuzgadla, ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí, yo os he dado toda planta que da semilla, que hay en la superficie de toda la tierra, y todo árbol que tiene fruto que da semilla, esto os servirá de alimento. Pregunta, si podemos dejar el versículo 28, ¿dónde debía el hombre ejercer dominio? Si usted se da cuenta, dice, ejercer dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. El dominio del hombre era sobre la creación, no de uno sobre otro. El hombre no fue mandado a tener dominio sobre otro hombre en un principio, sino que él tenía que dominar sobre la creación. Pero por causa del pecado que vemos en Génesis 3, ya no era posible una relación correcta entre los hombres, ya no podíamos relacionarnos bien por el pecado, sino que fue la ley del más fuerte lo que dominó después de la caída de Adán. Y esta ley y esta forma de relacionarse llegó a un punto en que la maldad fue tanta que fue necesario un diluvio que Dios mandó para borrar toda la maldad. Ya no podía, el hombre no logró relacionarse entre sí. La violencia dominaba. El que tenía poder, el que lograba someter al otro, ese ejercía. Entonces cuando Dios manda el diluvio y de alguna manera se renueva la creación, Dios le da este mandato a Noé. Y veamos por favor Génesis 9, del versículo 1 al 7. Génesis 9 del versículo 1 al 7, esa misma versión. Dice, y bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, y fíjese el parecido con la orden que le da Dios a Adán y Eva. Dice, sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra. Y el temor y el terror de vosotros estarán sobre todos los animales de la tierra y sobre todas las aves del cielo y en todo lo que se arrastra sobre el suelo y en todos los peces del mar en vuestra mano son entregados. ¿Se fija que es parecido? Sigamos leyendo. Todo lo que se mueve y tiene vida os será para alimento. De nuevo, muy parecido al capítulo 1 de Génesis. Todo lo que yo os doy como... todo os lo doy como os di la hierba verde, pero carne con su vida, es decir, con su sangre, no comeréis. Pero aquí mira, hay una diferencia con el mandato original.
Dice, y ciertamente pediré cuenta de la sangre de vuestras vidas, de todo animal la demandaré, y de todo hombre, del hermano de todo hombre demandaré la vida del hombre. El que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios hizo él al hombre. Este apartado, el versículo 5 y el 6, no estaban en la primera ordenanza, porque no estaba el pecado. Entonces, todos concuerdan, los teólogos, en que aquí Dios establece el principio para que un hombre gobierne sobre otro, para las autoridades, porque ciertamente donde hay una condena, tiene que haber alguien que la cumpla. Dios establece una condena para aquel que mate a otro hombre, y por lo tanto tenía que haber una autoridad que le hiciera valer. Obviamente el muerto no iba a venir a matar al que lo mató. Alguien más tenía que matarlo, un tercero. Y Dios es el que da la autoridad para que eso suceda. Un teólogo holandés llamado Abraham Kuyper, que es de hace un poco más de un siglo, él expone que si no fuera por el pecado, no habría necesidad de que nadie gobernara sobre nadie. Ni tampoco nadie tendría el derecho de hacerlo. Podríamos vivir en una perfecta armonía como seres humanos si no fuera por el pecado. Pero Dios ha instituido a las autoridades civiles a causa del pecado, porque sin el pecado no las necesitaríamos. Y pregúntese usted, ¿necesitaríamos, por ejemplo, a carabineros si nadie robara o si nadie matara? ¿Necesitaríamos, por ejemplo, al servicio de impuestos internos, a la tesorería, si nadie cometiera fraude? ¿Necesitaríamos, por ejemplo, al ejército, a la armada, si no hubieran guerras entre nosotros? No, no necesitaríamos ninguna de estas instituciones, pero a causa del pecado, Dios las estableció. Las confesiones de fe históricas, como la confesión de fe de Westminster y la confesión belga, dicen así: Dios, el supremo Señor y Rey de todo el mundo, ha instituido a los magistrados civiles para estar bajo Él, sobre el pueblo, para su propia gloria y para el bien público. Y la confesión belga dice: creemos que nuestro Dios misericordioso, por causa de la depravación de la humanidad, ha designado reyes, príncipes y magistrados, ya que desea que el mundo se rija por ciertas leyes y políticas, para que el desenfreno de los hombres pueda ser restringido y todo se haga entre ellos con buen orden y con decencia. Lo vemos también en Daniel y en Proverbios. Daniel dice: Él muda los tiempos y las edades, Él quita reyes y pone reyes, Él da sabiduría a los sabios y da la ciencia a los entendidos. O sea, el primer argumento de Pablo para el sometimiento es muy fuerte, y es que Dios ha establecido la autoridad civil. El origen de la autoridad y su poder no se origina en ningún hombre, sino que se origina en Dios mismo. Es Dios quien establece esta regla. En segundo lugar, Pablo habla de la función de las autoridades civiles. El versículo 3 dice, y el 4 del capítulo 13, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Esa es la función. Después sigue diciendo: ¿quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace el malo. O sea, la función de las autoridades civiles es el resguardo de la paz y de la tranquilidad para todos nosotros. Estas autoridades son parte de la gracia común de Dios. Y se recuerda, la gracia común son esas bendiciones que Dios concede a todos los hombres, como la lluvia, el sol, que sale sobre justos y sobre injustos. Asimismo, las autoridades civiles son parte de esa gracia común. Ellos son quienes ejecutan de una manera imperfecta, son quienes reflejan la justicia de Dios.
Nuevamente la confesión belga dice, referente a las autoridades civiles, para este propósito ha investido Dios a la magistratura con la espada, para el castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Y su oficio no es solo cuidar y velar por el bienestar del Estado civil, sino también proteger el ministerio sagrado, y así puedan eliminar y prevenir toda idolatría y adoración falsa, para que el reino del anticristo sea destruido y el reino de Cristo promovido. O sea, las autoridades civiles, el Estado y sus instituciones tienen aún una función para que nosotros como creyentes podamos ejercer libremente nuestro cristianismo. Para poder explicar esto un poco mejor, es necesario hablar un poco de las esferas que componen nuestra sociedad. Yo sé que nuestras hermanas van a comprender esto mejor porque ya lo han estado viendo, pero de una manera, Dios ha establecido diferentes esferas de la cual todos nosotros somos parte. Nuestra primera esfera, por ejemplo, es la familia. En cada esfera nosotros tenemos obligaciones y también tenemos derechos. Por ejemplo, en la familia, la esfera de la también está, aparte de la familia, la esfera de la iglesia. También está la esfera del Estado. Entonces, cada esfera, como tiene sus obligaciones, estas obligaciones vienen de la palabra del Señor. Por ejemplo, es el deber de la familia educar a sus hijos y no es deber de la iglesia. La iglesia puede apoyar, puede suministrar medios, pero es deber del padre y de la madre de una familia proveer la educación para sus hijos. También, por otro lado, es deber de la iglesia la predicación del evangelio, la administración de los sacramentos como el bautismo, la Santa Cena, pero no son responsabilidades del Estado, son atribuciones de la iglesia. Y por último, la labor del Estado es resguardar que todas las demás esferas puedan ejercer sus funciones en paz y en justicia. Por lo tanto, el Estado debe interferir siempre y cuando las esferas choquen entre sí, pero no debe entrometerse más allá de sus atribuciones. Explicando mejor esto, la Confesión de Fe de Westminster dice: los magistrados civiles no pueden adjudicarse la administración de la palabra y los sacramentos, ni el poder de la llave del reino de los cielos, ni en lo más mínimo interferir en asuntos de fe. Sin embargo, como padres cuidadores, es deber de los magistrados civiles proteger a la iglesia de nuestro común Señor sin dar preferencia a ninguna denominación de cristianos sobre las demás, de tal manera que todas las personas disfruten de la plena, libre e incuestionable libertad de desempeñar cada parte de sus sagradas funciones sin violencia y sin peligro. Ahora, mis hermanos, un punto que es necesario mencionar aquí, que a lo mejor vino a su mente esta pregunta, es que estamos hablando ahora de las funciones de las autoridades, pero no de su desempeño actual. Porque más adelante vamos a hablar de los abusos y de las injusticias que las autoridades pueden cometer, de las que pueden participar, y de cómo nosotros como creyentes deberíamos reaccionar. Pero en primera instancia tiene que entender que la función de la autoridad es para infundir temor al malo, no al que hace lo bueno. Por último lugar, si los dos motivos anteriores no nos parecen suficientes, Pablo también menciona que los magistrados son servidores de Dios. Porque a veces podríamos llegar a pensar de que nuestra obediencia a Dios y nuestra obediencia al Estado, a la policía, son cosas diferentes. Pero no. Tanto la policía como el Estado, como cualquier autoridad que esté por encima nuestro, es un servidor de Dios. Los versículos que hemos leído dicen, por ejemplo, el 4, haz lo bueno, o sea, el parte 3 y el 4, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, de la autoridad, porque es servidor de Dios para tu bien. Después sigue diciendo, porque no en vano lleva la espada, porque es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo.
Y después el versículo 6 lo dice de nuevo, pues por esto también pagáis los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente esto mismo. Pablo, mis hermanos, menciona esto porque estas autoridades, aunque no lo parezcan, están al servicio de Dios. No hay ningún gobernante que tenga poder que no sea derivado del Señor. Ninguno. De hecho, podemos ver, por ejemplo, en Daniel, si podemos proyectar el capítulo 4, el versículo 17, que aquí se relata la locura de Nabucodonosor, donde él enloquece y tiene un sueño, y parte del sueño son estas palabras que él escribe y dice: estas sentencias por decreto de los vigilantes y las órdenes por decisión de los santos. Y fíjese esta declaración: con el fin de que sepan los vivientes que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres y se lo da a quien le place. Y después el versículo 32 de este mismo capítulo tiene la respuesta de Daniel como interpretación a ese sueño y dice: y serás echado de entre los hombres y tu morada estará con las bestias del campo, te darán hierba para comer como al ganado y 7 años pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres y que lo da a quien le place. Por lo tanto, no hay nadie, mis hermanos, por mal rey o por buen rey que sea, que pueda ser contrario al gobierno de Dios. Nadie puede hacerle frente a Dios, nadie tiene el poder para hacerle frente. Y de hecho hay una visión del bien y del mal de la que usted tiene que arrancar y que ojalá no la crea nunca ni por un segundo, y que es muy antigua y que dice que el bien y el mal son como poderes opuestos que luchan entre sí. Esta creencia, que se llama maniqueísmo, esboza más o menos este principio. Existen desde la eternidad dos principios opuestos concebidos sobre la forma de dos reinos: el de la luz, que representa el bien físico y moral, y el de las tinieblas, que representa el mal. El primero comprende un cielo y una tierra luminosa, que es el dominio de Dios, y el otro, colocado por debajo del desproveído cielo, es el dominio de Satanás y sus dominios. Mi hermano, esto no es así. Dios no tiene nadie que le haga frente. Dios no tiene enemigos y no hay ninguna parte del universo, tanto físico como espiritual, que no sea parte de su reino. Él reina sobre todo. ¿Sí? Y aún Satanás, que no es soberano de ninguna cosa, porque es una criatura, él mismo reconoce cuando está tentando a Jesús y le muestra los reinos de la tierra, le dice que a él le fueron entregados. Ni siquiera Satanás tiene autoridad por derecho. No, solamente Dios es el soberano que concentra todo el poder, toda la autoridad. Y Satanás no podría hacer nada si no fuese por la voluntad del Señor. Entonces, mis hermanos, aún las autoridades, por muy malas que sean, son servidores de Dios. ¿Qué hacemos con esto entonces? ¿Cómo lo aplicamos a nosotros? Y aquí es donde quiero abarcar un primer punto, y es que el sometimiento que nosotros tenemos que hacer tiene un límite. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando las autoridades son injustas o cuando no funcionan? ¿O qué pasa cuando pareciera que los injustos se salen con la suya más que los justos? Y la respuesta, mis hermanos, ante toda esta injusticia es que el sometimiento tiene un límite, y este límite es el sometimiento a Dios. La injusticia de una autoridad no es la vara para medir mi sometimiento, sino que es la palabra del Señor. Entonces podríamos definirlo de la siguiente manera: siempre que las obligaciones civiles no contradigan la palabra expresa de Dios, es necesario que yo esté sometido a ellas, aun cuando nuestro parecer sea injusto. Porque Dios es juez sobre todos y todos deberán rendir sus cuentas ante Él. Por injustos que sean, debemos estar sometidos. Y aún en esas injusticias que vamos a sufrir,
por nuestra respuesta de sometimiento, Dios puede ser glorificado. En el libro de Daniel, por ejemplo, nos vamos a encontrar con estas dos situaciones, donde primero Daniel se somete a la ley de Babilonia, de Nabucodonosor, pero donde también hay una parte donde desobedecen. Y en ambas partes están haciendo lo correcto. Fíjese que primero Daniel sirve de manera excelente a Nabucodonosor, porque era parte de sus obligaciones y no contradecía en ningún punto con la palabra de Dios. Entonces, de esa manera, Dios es glorificado por Nabucodonosor y lo reconoce como el único Dios verdadero. Pero por otra parte, después vemos a los amigos de Daniel desobedeciendo al rey porque su decreto iba en contra de la voluntad de Dios. Y Dios respalda a estos jóvenes cuando los defiende del horno de fuego y salen ilesos y es glorificado en ello. Otro ejemplo, mis hermanos, que podemos tener de sometimiento aún en la injusticia, es el del faraón. Yo le pregunto a usted, ¿quién le dio el poder a Faraón a la luz de todo lo que hemos visto? ¿De dónde sacó su poder? De Dios. Romanos 9, que ya lo vimos con anterioridad en el versículo 17, dice, porque la Escritura dice, para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado en toda la tierra. Dios levantó a Faraón. Pero no sé si usted se había fijado en este detalle, pero Dios nunca mandó al pueblo a que desobedeciera a Faraón. El pueblo de Israel sale de Egipto cuando Faraón les dice, váyanse. Vemos en Éxodo, en el capítulo 2, en el versículo 30, luego de la muerte, de la plaga de los primogénitos, que se levanta Faraón y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor porque no había casa donde no hubiese un muerto. Entonces hizo llamar Faraón a Moisés y a Aarón de noche y les dijo, salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová como habéis dicho. El pueblo nunca desobedeció a Faraón, aún por lo injusto que era, aún cuando trabajaban como esclavos en una tierra extranjera, se sometieron, porque Dios estaba por encima de ese cuidado. Entonces, hoy, mis hermanos, en nuestro contexto, como latinoamericanos, es muy difícil que hayan órdenes que tengamos que cumplir que vayan en contra de la voluntad de Dios. De verdad que es muy complejo. O sea, es muy difícil que haya alguna orden, por ejemplo, que se nos ordene a matar explícitamente y que si no matamos vamos a ir a la cárcel, o a robar, no, sino que vivimos en cierta paz y armonía, tenemos nuestra libertad de culto, donde podemos estar aquí. Pero hay lugares, por ejemplo, como en Oriente, donde se ven matanzas, asesinatos, maltratos a personas porque no se pueden reunir. Y ahí es legítimo desobedecer. Pero en todo lo demás, generalmente vamos a tener que practicar más el sometimiento que la rebelión. De hecho, hay un expositor que se llama Yokoi Kenji, que lo hemos mencionado aquí antes, que él tiene ascendencia japonesa y colombiana. Entonces él dice que el japonés no tiene problema en obedecer. Que al japonés usted le dice, anda y sube a la punta del cerro, y el japonés dice, voy, y sube. Pero en cambio el latino hay que desafiarlo. Te apuesto que no puedo subir ese cerro. ¿Cómo que no? Y va y lo sube. Entonces pareciera que nuestra tendencia es más la de la desobediencia que la del sometimiento en nuestro contexto. Por eso, créame que necesitamos más someternos que desobedecer y rebelarnos. En segundo lugar, mis hermanos, tenemos que orar por nuestras autoridades. Pablo se lo dice a Timoteo en su primera carta, en el capítulo 2, dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Debemos suplicar por aquellos que gobiernan nuestras oraciones,
para que Dios pueda gobernarlos y guiarlos en todos sus caminos, y que así nosotros podamos llevar una vida tranquila y sosegada, podamos predicar el Evangelio y podamos vivir con dignidad y con piedad. Pero debemos también ejercer la oración. Dios es soberano y Él tiene el poder, Él tiene el control y Él gobierna aún las autoridades. También, mis hermanos, en cuanto nos sea posible, debemos ser de ayuda cuando estemos en esas posiciones. Si alguno de nosotros llega a estar en una posición de influencia en una autoridad, también debemos actuar de manera justa, conforme a la palabra del Señor, para el bien de todos los hombres. No porque seamos cristianos y, por ejemplo, adquirimos alguna posición política, vamos a favorecer solamente a los cristianos. Debemos pregonar y practicar la justicia para todos los hombres. Y por último, también debemos hacerlo por una razón muy importante que entrega Pablo en el versículo 5, donde dice: por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Cuando nos sometemos, mis hermanos, y obedecemos al sistema, aun cuando sea injusto, estamos hablando con nuestros actos y estos están gritando, diciendo: mi confianza no está en el sistema, está en el soberano de todo el universo. Cuando padecemos injustamente, pero lo soportamos por amor a Dios y su evangelio, Dios es glorificado. Cuando usted cuente su historia, por ejemplo, de la adquisición de una casa que usted tuvo, ¿cree que le daría gloria a Dios si usted cuenta y dice: no, es que yo mentí en la ficha y por eso tenía menos puntaje y me dieron la... O glorifica más al Señor decir: ¿sabéis qué? Tenía el puntaje súper alto, aunque no me correspondía, pero no importa, y postulé y igual me salió gracias al Señor. Cuando usted anda de acuerdo a las autoridades, aun cuando sea injusto, usted está glorificando al Señor. Lo glorifica porque usted está diciéndole que su dependencia no depende, o sea, su seguridad no depende de la justicia de un sistema, sino que depende de un Dios que está por encima de todo sistema. Y cuando sufrimos, Dios es glorificado. Cristo, mis hermanos, nuestro ejemplo supremo, sufrió lo mismo. Dice en Primera de Pedro, en el versículo del 18 al 24, leamos esta porción para ya ir finalizando. Siervos, estad sujetos a vuestros amos con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables. Porque esto haya gracia, si por causa de la conciencia ante Dios, alguno sobrelleva penalidades sufriendo injustamente. Pues ¿qué mérito hay? Si estoy leyendo Primera de Pedro 2, voy en el versículo 20 de la versión de las Américas, dice: pues qué mérito hay si cuando pecáis y sois tratados con severidad, lo soportáis con paciencia. Pero si cuando hacéis lo bueno, sufrís y por ello lo soportáis con paciencia, esto haya gracia con Dios. Y mira aquí cómo introduce Pedro el ejemplo de Cristo. Porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y mire el ejemplo del sufrimiento de Cristo, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando le ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. O sea, Cristo sufrió injustamente. Y yo creo que eres el único justo que ha sufrido injustamente. Cuando Jesús estuvo aquí y cuando Él ya le corresponde ir al Padre y Él entregarse, Jesús pasó por 6 juicios. 3 ante autoridades religiosas y 3 ante autoridades civiles. Los juicios religiosos ante las autoridades judías mostraron el grado en que los líderes judíos odiaban a Jesús,
porque ellos desatendían descuidadamente muchas de sus propias leyes. Hubieron muchas ilegalidades involucradas en estos juicios desde la perspectiva de la ley judía. Primero, ningún juicio debía llevarse a cabo durante alguna celebración. Jesús fue juzgado durante la Pascua. Segundo, cada miembro de la corte debía votar individualmente para condenar o absolver, pero Jesús fue condenado por una gritería de protestas y desaprobación. Tercero, si se daba la pena de muerte, debía pasar una noche antes de que la sentencia fuera llevada a cabo. Sin embargo, solo pasaron unas cuantas horas antes de que Jesús fuera puesto en la cruz. Cuarto, los judíos no tenían ninguna autoridad para ejecutar a nadie, pero sin embargo se las ingeniaron para matar a Jesús. Quinto, ningún juicio debía llevarse a cabo por la noche, pero este juicio se hizo antes del amanecer. Sexto, se debía proporcionar al acusado consejo y representación, pero Jesús no tuvo ninguno. Séptimo, no debían hacerse preguntas de autoincriminación al acusado, pero a Jesús se le preguntó directamente si es que Él era el Cristo. Luego, en los juicios civiles ante las autoridades romanas, comenzaron con Pilato después que Jesús había sido golpeado. Los cargos llevados contra él eran muy diferentes a los cargos en los juicios religiosos. Él fue acusado de incitar a la gente a una revuelta, prohibiéndole pagar impuestos y clamando ser un rey. Pero Pilato no encontró razón para matar a Jesús. Así que lo envió a Herodes. Herodes ridiculizó a Jesús, pero queriendo evitar la responsabilidad política, lo mandó de vuelta a Pilato. Y Pilato en el último juicio mandó a azotar a Jesús tratando de aplacar a los judíos. Y en un esfuerzo final por soltar a Jesús, Pilato ofreció que el prisionero Barrabás fuera crucificado y Jesús liberado. Pero fue en vano, porque la turba gritó que Barrabás fuera liberado y Jesús crucificado. Y Pilato les concedió su demanda y les entregó a Jesús. Los juicios, mis hermanos, de Jesús representan la máxima injusticia de la justicia. Jesús, que fue el hombre más inocente en la historia del mundo, fue encontrado culpable de crímenes y sentenciado a morir por crucifixión. Y por eso, mis hermanos, nosotros como hijos de Dios nos sometemos siguiendo las pisadas de Jesús, siguiendo ese ejemplo. No nos sometemos por causa del castigo, porque todos, mis hermanos, se someten para no evitar el castigo. Todos se arrancan, cualquiera que sea creyente o no, sea ateo o no, no quiere recibir castigo y cumple la ley para no recibir castigo. Pero nosotros como hijos del Señor, con nuestra libertad cristiana, nos sometemos no para no recibir castigo, sino porque Dios es a quien le estamos obedeciendo. Y nuestra libertad cristiana no es un motivo para desobedecer a las autoridades civiles, sino que todo lo contrario. Dice la confesión, aquellos que bajo el pretexto de la libertad cristiana se opongan a cualquier poder legítimo o al legítimo ejercicio del mismo, ya sea civil o eclesiástico, resisten la ordenanza a Dios. Pues los poderes que Dios ha establecido y la libertad que Cristo ha comprado no son destinados para destruirse, sino para sostenerse y preservarse mutuamente el uno al otro. La libertad que Cristo compró y las autoridades que tenemos por encima no se oponen, sino que ahora por nuestra libertad de conciencia nosotros nos sometemos y obedecemos. Debemos someternos, mis hermanos, porque las autoridades fueron establecidas por Dios y desobedecerlas a ellas es obedecer a Dios mismo. Seguimos el ejemplo de Cristo cuando nos sometemos y sufrimos, aun cuando sea de manera injusta, porque estamos diciendo que confiamos en que Él es el soberano. Por lo tanto, el Señor en su gracia nos permita someternos de corazón, de conciencia, no por el castigo, no por no recibir alguna injusticia, no, sino someternos porque esto es bueno delante del Señor.
y mostramos que somos sus hijos. Y mostramos el mismo sometimiento que Jesús le dijo a Pilato: ninguna autoridad tendría sobre mí si no fuese dada de arriba. Y así nosotros también nos sometemos, entendiendo que si hay autoridades sobre nuestro, fue porque Dios las estableció. Señor, nos bendiga y nos llene con su gracia. Le voy a invitar a que se ponga de pie y que oremos al Señor por el consejo de su palabra. Padre celestial, Señor, te agradecemos que en tu gracia común hayas puesto hombres y mujeres, Señor, como autoridades nuestras para que podamos relacionarnos unos con los otros. Vemos, Señor, y sabemos cómo a veces estas autoridades no funcionan como deberían, que a veces se permiten injusticias, que a veces no se hace nada, Señor, ante la maldad. Pero sin embargo nuestra confianza no está en esa autoridad, nuestra confianza no está en el carabinero, Señor, ni en el juez, ni en el presidente, sino que nuestra confianza está en ti, Señor, porque tú eres el Señor. Tú eres quien gobierna todo. Tú, Señor, en la persona de tu Hijo, en su sacrificio, Señor, fuiste quien recibiste toda la autoridad, tanto en el cielo como en la tierra. Y cuando nos sometemos, Señor, aun cuando es injusto, te estamos dando gloria a ti, Padre Celestial. Permítenos, Señor, conocer tu palabra y estar sujetos a ella, para que siempre sea un aliento someternos, Señor, pero también para que estemos atentos cuando alguna orden vaya en contra de tu voluntad, Señor. Tu voluntad es lo primero, Padre Celestial. Tu palabra es lo primero. Y para poder, Señor, someternos a tu palabra, primero debemos conocerla. Siempre permítenos, Padre Celestial, estar sometidos ante ti, Señor, antes que cualquier autoridad, Señor. Pero también, Padre, por causa de nuestro sometimiento a ti, danos fuerza y gozo para someternos a las autoridades. Te rogamos, Padre, Señor, tu poder sobre nuestras vidas para poder cumplir esto, tu Espíritu Santo sobre nosotros. Y lo hacemos, Señor, todo esto lo rogamos por Jesús nuestro Salvador. Amén y amén.